eterna. Dona eis Domine. De modo de presentación, porque hay gente que se va conectando, sobre el pontificado del Papa Francisco, quien nos ha impactado personalmente, creo, a los tres y los panelistas que van a venir después, especialmente a los seminaristas que hemos hecho nuestro proceso de discernimiento durante este periodo del Papa, que se cierra de una manera muy esperanzadora y nos deja conmovidos, pero también muy agradecidos y esperanzados. Aprovechamos de saludar también que tenemos aquí presente a nuestro público, el propedéutico 2025, así que Yo merezco un aplauso. les pedimos, Muy bien. les presento al padre Jonathan. No, papá no. No lo han avisado todavía. No soy inspector. Sí. El padre Jonathan es párroco hace muy poquito, así que lo felicitamos por eso, en la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Y Felipe ahí haciendo su tiempo pastoral también con el padre. Así que estamos todos en casa. Estamos en casa, sí. Comenzando, ¿cómo ven ustedes este periodo que acaba de pasar, estos años, que algunos sienten que ha habido muchos cambios dentro de la iglesia? Otros sienten que ha habido muchos cambios de la visión de cómo el mundo ve la iglesia, con algunas encíclicas que quizás hicieron trastabillar, como que hacían mirar el mundo de una manera distinta, como quizás Laudato Si, que nos hizo cambiar algunos paradigmas. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo ven ustedes este pontificado que pasa y que lo vemos con esperanza? Felipe. Bueno, es un pontificado que fue como muy innovador en un sentido, a ver, tal vez no doctrinal, si uno se fija tal vez como en lo que publicó Francisco, en lo que enseñó, está muy en continuidad con lo que la Iglesia ha dicho desde hace mucho tiempo. Pero de alguna manera el Papa Francisco vino a traerle como una renovación tal vez en el lenguaje. Yo creo que los que somos de Latinoamérica nos pudimos dar cuenta especialmente y con mayor facilidad porque el Papa Francisco habla muy en latinoamericano, muy espontáneamente, muy coloquialmente. La otra vez veía como algunas de las traducciones que tratan de usar los pobres estadounidenses como para tratar de entender los neologismos papales, y la verdad es que los pobres la pasan muy mal, como los pobres traductores. Pero hizo un lenguaje muy cercano. Yo creo que en ese sentido el Papa fue muy innovador, como que de alguna manera retomó este lenguaje de la cercanía, y no solo en el lenguaje, sino también con gestos muy concretos. O sea, todas las misas de la Cena del Señor, el lavado de pie, iría a una cárcel, como para mostrar verdaderamente como esa opción por los pobres y por los marginados que tiene la Iglesia. Sí, a mi modo de ver, a veces tendemos como a pensar como generalmente como en la ruptura, entre en este caso un pontificado y el otro, pero también hay elementos de continuidad. Yo creo que la fuerza con la que inicia el Papa Francisco me parece que no es menor tras una renuncia histórica de un Papa, que no sucedía hace siglos. Entonces, como que ahí nos sitúa en una entrada distinta de un pontífice. Todos yo creo que también alcanzamos a experimentar la fuerza de Juan Pablo II, el carisma, el tiempo que estuvo, que fueron más de 20 años, ¿cierto?, su pontificado, y ahora llegamos con Benedicto, ¿no?, un hombre sabio, un monje finalmente que termina renunciando con un sentido de libertad y que yo creo que ahí se establece un elemento de continuidad. Y por otra parte, me parece que, coincidiendo con lo que dice Felipe con respecto al lenguaje, es el Papa que le toca enfrentar las redes sociales. Es el Papa que no solamente tiene Twitter, ¿no?, sino que tiene redes sociales. Es el Papa que se comunica, es el Papa que envía saludos en la Plaza San Pedro, pero también en los videos que observamos en YouTube, por ejemplo, la red de oración por el Papa. Entonces, yo creo que hay una cercanía que la fue leyendo también de acuerdo a cómo se está comunicando hoy día el pueblo de Dios finalmente. O sea, el mismo año que asume aparece en portada de la revista de New York Times. Entonces, uno dice, claro, eso es para a lo mejor una generación, pero es capaz de entrar a otra también. ¿Y tienen algún recuerdo de algún momento especial que les haya marcado y que vean también que fue marcando este estilo pastoral quizá un poco distinto, más latinoamericano? Bueno, en mi caso, yo estaba
cursando el primer año de teología en la Universidad Católica, en la Facultad de Teología, cuando fue el cónclave. De hecho, estábamos en clase cuando empezamos a escuchar las campanas de San Joaquín y un compañero dice, 2 veces toca las campanas cuando no corresponde el horario, una cuando muere el Papa y la otra cuando está el resultado del cónclave. Entonces salimos de la sala a Se esperar. suspendió la clase. No voy a decir nada, pero no se suspendió. Es que para tenerlo como antecedente para las mías, digo yo. Fue un como poquito que- polémico porque no suspendió, pero nosotros no nos movimos, o sea, esperamos el término. El profesor dijo algo así, dijo, bueno, papas tendrán muchos, pero esta clase no. Entonces, bueno, y salimos y fue muy bueno porque salimos en un ambiente muy de la universidad, nos fuimos al comedor de ingeniería comercial, o sea, ni siquiera a la facultad, a una tele más chica, digo, la cantidad de personas que estábamos ahí, con la expectativa propia, ¿no? De quién iba a llegar. Y llega un papa latinoamericano, cuando dicen Bergoglio, que todo era parte de una expectativa posible, ¿no? Y yo creo que el mayor gesto, o sea, lo que conmueve y quizá ahí produce más que como una ruptura, vuelvo a hablar del tema de la ruptura, sino que más bien algo significativo a tu pregunta, es que, y él lo dice en las palabras, ¿no? Yo les voy a dar la bendición, pero ahora les pido a ustedes que me bendigan. Que finalmente es algo que comienza a recuperar, a lo mejor lo vamos a hablar después también, pero es el sentido del pueblo de Dios. Eso para mí me marcó mucho. ¿Y a ti, Felipe, algún momento especial o algún gesto pastoral distinto? Mira, yo pensaba en la visita a Chile. Yo estaba todavía, acababa de terminar mi formación universitaria y estaba aceptado en el seminario, pero no había ingresado todavía. Entonces yo tenía la ilusión de que en algún minuto me iban a decir, bueno, a los cuasi propes los vamos a igual a integrar, no pasó nada, pero no importa, está bien. Y claro, pero traté de seguir, obviamente, la visita del Papa lo más que pude. Y bueno, recuerdo que después de la misa en el Parque O'Higgins, haber estado en mi casa viendo la tele y la visita a la cárcel, o sea, bueno, de partida, como se dio el tiempo de estar en medio de una visita tan cortita, en la cárcel con esas mujeres que hicieron, escuchar un esfuerzo tremendo ellas de como de acogerlo a su manera también, le inventaron una canción, y su rostro conmovido, como que de alguna manera esa era su razón de ser, como que de alguna manera para él el centro de su visita estaba ahí, que tal vez no era como, y eso lo encontré muy, muy conmovedor, como me movió el corazón. Y son momentos que quedan probablemente para nuestra historia. Seguramente la gente ahí que nos ve en la cámara, en YouTube, en Instagram, tendrá su momento y les damos su instante también para recordarlos, para traerlos a la memoria, meterlos en el corazón de nuevo. Y aprovechamos de saludarlos. Bienvenidos los que se han seguido conectando. Y les pedimos que si quieren también puedan participar con nosotros. Quizás no los vamos a escuchar, pero sí los vamos a leer. Así que los invitamos a poder ir interviniendo todo lo que quieran. Y por último, para poder ir cerrando esta primera instancia, les quería preguntar por qué impacto ven ustedes en la visión del mundo sobre la Iglesia que tuvo el pontificado del Papa Francisco. Quizá es una pregunta muy amplia, pero también hay gestos, hubo alguna polémica también que generó movimiento y ese movimiento de tierra después permitió construir. ¿Cómo ven ustedes esos quiebres o esas continuidades? A mí me parece que hay un elemento que el Papa logra recoger ya no como padre conciliar, sino como el primer Papa que no fue padre del concilio, que fue el sentido también de la dimensión universal de la salvación. Y en eso quizás en otra clave de lectura, que fue su última o penúltima encíclica, ¿no? Que fue Fratelli Tutti, el tema de la fraternidad. Hay 2 gestos, yo creo que notables en eso, que primero esto lo escribe después de una visita, ¿no? Al líder musulmán. Y un año antes, o me parece que el mismo año, el Papa también hace el pacto, que es una tarea pendiente, también ya lo dijo alguna profesora de la Universidad Católica, hace el pacto global por la educación.
donde finalmente lo que él sitúa no es solo situar como, o colocar los principios católicos, sino más bien la preocupación por la dignidad y la formación de las personas en cuanto seres humanos. Entonces, yo creo que es un papa más que devuelve, ¿no?, que nos coloca en sintonía con el mundo por la preocupación por la persona. Evidentemente desde la matriz católica, desde la identidad de lo que somos una iglesia católica fundada por Cristo, eso lo sabemos todos, pero un papa que es capaz de colocarse mirando al mundo, ahí está un poco la mirada del Vaticano II, en diálogo y por la preocupación también por el ser humano. Un papa que no tuvo miedo a dialogar. No sé si algunos recuerdan también los que están en redes sociales, pero hasta que fue el 2023 me parece, no voy a hacer ninguna promoción, pero Amén, que aparece en Star Plus, ¿no?, o ahora Disney, ¿no?, que finalmente es un diálogo con jóvenes que son incluso no creyentes. Sí. El Papa termina diciendo una frase que a mí me parece preciosa: podemos pensar distinto, pero no se nos puede olvidar la fraternidad. Entonces, para mí, con la sociedad es el Papa de la fraternidad. Así como también en el último gesto, y que lo repitió mucho el cardenal Chomalí en las misas antes de partir a Roma, este gesto o un hecho, que fue la última reunión haya sido con el vicepresidente de Estados Unidos. Exacto. Y justo antes haber ido a la cárcel. Claro. Una manera pastoral muy impresionante. Sí. ¿Tú, Felipe, cómo lo ves? Bueno, yo creo que el Papa Francisco, con su estilo como tan espontáneo y también tan abierto al diálogo, como decía el padre Jonathan, creo que de alguna manera como que volvió también no solo a colocar como desde su mirada, como de la iglesia, como enfrentando al mundo, no en el sentido como conflictivo, sino como poniéndose de frente, ¿no?, mirándolo, y también al mundo, como de alguna manera volviendo la cara hacia la iglesia, porque era... yo le tengo mucho cariño y mucha admiración al Papa Benedicto, pero es cierto que su estilo era un poco más, tal vez, más callado, más académico, entonces de alguna manera era fácil a veces como pasarlo por alto en la prensa, etc. En cambio, Francisco tenía como con esa espontaneidad, con esas salidas de libreto que tenía de repente, siempre daba que hablar, y siempre, pero no era porque se mandara un chascarro, sino porque a veces, claro, a veces yo creo que como esto ser latinoamericano, esto ser argentino también, como arrebatado para hablar, pero siempre eran frases que de alguna manera ponían muy en la palestra esta como apertura de la iglesia a querer como abrazar a todos, y causaba, sobre todo en la gente que estaba más alejada de la iglesia, o que está todavía alejada de la iglesia, ese como cariño y ese como de alguna manera como sentirse también acogido. Aunque no necesariamente den un paso de vuelta como hacia la casa, pero sentirse al menos como no despreciados. Y yo creo que eso era muy bonito, a pesar de que a veces a los que tal vez somos un poco, no sé, más cuadrados, como que lo que decía el Papa, que decía como, ya, ¿pero dónde meto esto con mi esquema mental? Esa no era la preocupación de Francisco, en realidad, como que él, yo creo que era más como dar ese mensaje acogedor, y funcionaba. O sea, yo creo que o sea, esto de que salió en el New York Times, como, probablemente, y no era por él, no era como él el personaje, sino que era como él y toda la comunidad a la que representa. Sí. Bueno, muchas gracias, Felipe, por este momento, y queremos darle la invitación aquí a nuestro hermano mayor del seminario, Paolo Giancaleo, así que le agradecemos a Felipe. Podemos darle un aplauso aprovechando que tenemos nuestro público propedéutico. Bueno, Paolo, ¿qué tal? Muy bienvenido. Muchas gracias, justo padre Jonathan. Igualmente, Paolo. Acá. Así, hermano mayor, ¿verdad? Sí, señor. Les presentamos a Paolo, probablemente ya lo conocen porque las redes sociales del seminario han tenido esta cara presente durante mucho tiempo. Ha sido un gran impulsor de nuestras redes sociales y de todas las comunicaciones, así que le agradecemos. Y nos ha ido enseñando a nosotros también cómo hacerlo. Así que muchas gracias y muy bienvenido con tu enfoque del Papa Francisco, pensando especialmente en el mundo de la ecología. ¿Cómo entró el Papa Francisco con esta visión tan rupturista en un principio quizá, pero tan necesaria y que nos hizo cambiar harto de esquema? No solo en la teoría, sino que también en las cosas prácticas del día a día. Sí, bueno, es un tema muy importante en el pontificado del Papa Francisco,
A mí me conmovió mucho en su momento, el año 2015, cuando publica la encíclica Laudato Si. Yo estaba en la universidad todavía, estaba estudiando pedagogía, y me acuerdo que fue un impacto porque años antes, yo no sé, estoy hablando de como en el 2005, 2006, por ahí, me tocó ir a unas misiones y un grupo de jóvenes me preguntaba, en ese momento yo era animador de pastoral juvenil, oye, ¿qué dice la iglesia respecto a la ecología y todo eso? Uy, y entrampado, porque yo buscaba y lo único que pude encontrar fue como referencia en el Génesis y el Cántico de las Criaturas de San Francisco. Eran como los elementos Los que caballitos de batalla. Claro, caballitos de Sí. batalla para poder responder a eso, ante esa inquietud. Y cuando salió esta publicación, vinieron esos recuerdos a mí y realmente me conmovieron y me metí a leerla, obviamente, y me permitió tener puntos de encuentro con muchas personas. Eso fue algo que en lo testimonial podría decir que a mí me impactó y que pude ver replicado también en la sociedad, porque fue ampliamente citada. Este año va a cumplir 10 años la encíclica Laudato Si, y sigue, siento yo, estando muy vigente por las temáticas que planteó, por las novedades que impulsó el Papa Francisco, entre ellas ecología integral, conversión ecológica, conceptos que ahí podemos seguir profundizando. ¿Y padre, cómo lo ve usted? A mí me parece que como parte del lenguaje, que un poco también se refirió Felipe en su momento, porque el Papa esta es la primera encíclica, podríamos decir, de una dimensión social, de la doctrina social de la Iglesia, con Fratelli Tutti, y que busca también ir en continuidad, hablo de la continuidad, ¿no? con Benedicto, con Caritas et Veritates, ¿no? La pronunciación puede mejorar, pero que hoy día, que lo que hace el lenguaje de Francisco, que lo hizo una novedad, son los neologismos, estas palabras nuevas, ¿no? Esto de ser misericordiado, pero además cómo inicia con la encíclica. O sea, antes de que la Iglesia le tiene que decir algo al mundo, comienza, en este caso, haciendo una alabanza. Y ahí es otro tono de entrada. Alabado sea Señor, un poco recogiendo las palabras de San Francisco. Y finalmente dice, no es que la Iglesia te tiene que decir a ti, aunque no seas creyente, lo que tienes que hacer, sino que nosotros, y ahí está parte de su novedad, que es el lenguaje implicativo, nos preocupamos de la casa común. Entonces, yo creo que ahí está quizás como una novedad, un elemento de quiebre positivo, de que Francisco implica. Podemos tener compresiones distintas, a lo mejor ahí Pablo puede profundizar más de lo que significa la ecología, pero la preocupación es de todos. Entonces, yo creo que lo que logra Laudato Si no es colocar necesariamente una temática desde un abordaje desde la fe. O sea, para nosotros sí, la preocupación por la creación. Pero en esto nadie se podría excluir. Claro. Eso yo creo que logra Francisco como una novedad. Nos situamos en el mundo para decir, podemos decir algo, pero queremos que nos sumemos todos. Sí. Y habla el Papa de un concepto que es bastante notable. Habla de la ecología integral. Así es. ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo lo reciben ustedes también? Bueno, todo el capítulo 4 de la Laudato Si está dedicado a ecología integral. Y por lo menos lo que yo puedo rescatar de ese concepto es que el Papa apunta a entender la ecología como un tema que requiere varios puntos de vista. No lo centra solo en lo ecológico propiamente tal, sino también en cómo entra aquí a jugar lo cultural, entra a jugar lo económico, entra a jugar también lo espiritual. Entonces son varios elementos que van estableciendo una forma de entender el cuidado de la casa común. Y eso le permite, como decía el padre Jonathan, entablar diálogo con hartos agentes, porque si lo limitara solamente a un grupo de personas que se declara defensores, como entre comillas, de la ecología, sería solo un grupo. Pero aquí él llama a todas las fuerzas políticas, económicas, culturales, a plantearse este tema. Y nos llama a nosotros personalmente. Claro, hace un llamado específico también al pueblo de Dios, ¿entiendes? Porque hay una espiritualidad para nosotros muy profunda que nos mueve al cuidado de la creación, que en este caso para nosotros es un regalo de Dios. Y en eso yo tengo una pregunta que puede ser media compleja, pero ¿cómo lo vivieron en un principio en el seminario? Porque nosotros ya lo tenemos más o menos integrado, creo que hay mucho por avanzar todavía, pero ustedes estaban en el seminario en la mitad de la formación y de repente, ¡pum!, aparece este tema de
el reciclaje que ya venía apareciendo en la sociedad hace rato, pero Sí. el Papa te lo pide, entonces... Yo creo que ahí está como algo, como más que un péndulo, como un elástico que nos pega a nosotros más fuerte. O sea, el Papa hacia afuera de la iglesia dialoga e implica e invita. Y el Papa hacia adentro no hace responsable. Mm. Porque también lo señalaba Paolo, ¿cierto? Había ya una conciencia universal o transversal del cuidado del medio ambiente. Hay muchos movimientos que antecedan a la iglesia en este sentido, al menos en la maduración, en la preocupación, ¿no? En el reciclaje. Pero nos devolvió a nosotros como iglesia decir, no podemos ser ajenos a esto. No da lo mismo. Y esto lo digo no para hacer una caricatura. Preocuparse por la creación no es solo algo de la espiritualidad franciscana. O no es solamente algo que es un apostolado que hizo alguna universidad, algún movimiento. Es tarea de todos. Entonces, por eso que a nosotros, en el caso del seminario, nos devolvió y fue ensayo y error. O sea, ya, vamos a hacer reciclaje y nos dimos cuenta de que teníamos que tener dispensadores distintos para aprender a reciclar, que había que contactarse con alguna organización o alguna también empresa, ¿cierto?, que retirara los residuos específicos. La conciencia de que no todo se bota, que también sirve. Y de que finalmente esto es tarea de todos. Porque yo creo que no sé si les pasó a los propedeutas, pero en mi tiempo uno de los servicios no tan ponderados, ¿no?, era el encargado de la basura o el basurero. Y pareciera ser que era el único encargado de que la casa estuviera limpia. Y después nos pasó, bueno, o sea, no es mi responsabilidad, ¿no?, de que alguien no sepa reciclar, o de que alguien bote las hojas blancas, ¿cierto?, en el basurero normal y no las bote hacia una fundación. Entonces, yo creo que necesita todo caminar en la conciencia, e incluso en las misiones, ¿no? Uno se da cuenta de cómo entra en la realidad de las personas que viven cotidianamente la preocupación por el agua. Sí. En nuestro país, los años de sequía, ¿cierto?, nos colocó un tema pendiente de, bueno, nosotros iglesia, ¿qué hacemos? Y yo creo también que fue importante a nivel más general, porque si bien en la iglesia los católicos, bueno, en Chile somos una parte de la sociedad, creo que somos una parte importante y en muchas instancias que tiene mucho impacto. O sea, yo lo veía mucho también en el mundo más agrícola, que quizás había un conjunto de gente que hablaba de la ecología, pero no solamente se quedaba en el reciclaje, sino que en el manejo de los distintos productos. Claro. Sí. Y cuando ya el Papa se lo pide a los católicos a hacerse responsable, como dices tú, entonces ya empiezan a aceptar algo que quizás eran un poco reticentes en un principio. Sí. Yo no sé cómo en la pedagogía era... Lo que pasa es que hasta ese momento teníamos conciencia de las dificultades que estaban ocurriendo a nivel planetario por el tema del uso de los recursos, ¿cierto?, la contaminación, pero no teníamos un fundamento espiritual tan profundo como nos planteó Laudato Si. Claro. O sea, el Papa va a plantear el concepto de conversión ecológica. En el número 217 lo va a decir como, parafraseando, que la experiencia con Cristo no puede dejarte ajeno a esta realidad de la creación. La experiencia con Cristo debe transformar toda tu vida e incluso tu relación con el medio. Una extensión de esa relación con Cristo a la relación con el medio. Entonces eso ya te da un punto para un cristiano potentísimo de cómo entender cuando yo estoy reciclando. El Papa está diciendo, tú también estás aludiendo a tu relación con Cristo en eso. Porque esa preocupación por el medio, por lo que Dios ha creado y que te ha hecho responsable en esa creación, cobra un sentido más profundo y no solamente como ideológico, podríamos decir. Y un punto que puede ser interesante a tocar, que creo que el Papa le dio un espacio notable a los jóvenes con este tema. ¿Cómo lo vieron ustedes? A mí me tocó hace 2 años conocer jóvenes chilenos que son parte del movimiento mundial de Laudato Si. Así que deben estar también, yo creo que hoy con pena, pero también con alegría que se cumplen 10 años de la encíclica. Vamos a saludar a los que estén conectados. Claro, ojalá, sí. Me acuerdo algunos de la iglesia San Francisco de la Alameda. Yo creo que ahí nos colocó en un vínculo directo con los jóvenes. Porque tal como la integración o la no discriminación, creo yo que gracias a Dios es algo que muchos de los jóvenes ya lo tienen como parte de su estilo de vida, de su lenguaje. Me parece que la preocupación por la ecología o, como dice Francisco, el cuidado de la casa común, es algo que está mucho más como
enseñado pero integrado. Hoy día uno ve en los colegios esta cultura y preocupación no solo por el reciclaje, ¿no? Sino porque las cosas no se pierdan. Entonces, Sí. yo creo que fue un punto de interacción muy profundo, y que también quería decir, como de modo complementario de lo que señaló Paolo, de que el Papa, al hacerlo magisterio, al señalarlo como parte de la doctrina social de la Iglesia, es algo que a nosotros como católicos nos debería tocar incluso nuestro propio examen de conciencia. No está haciendo conciencia, pero o sea, uno debería preguntarse, de la misma manera que yo puedo ofender al prójimo, bueno, ¿cómo está también mi relación con el medio? No solo la relación, ¿cierto?, cuando yo hiero a una persona, sino, bueno, cuando cuido o cuando daño o atento contra también el medio ambiente. Y en esto los jóvenes nos empujan mucho. Y por eso, aprovechando también que tocamos el tema de los jóvenes, quiero invitarlos, previamente agradecerle a Paolo por su intervención, pero quiero invitarlos a que veamos juntos un video ¿Ya? del Papa hablando a los jóvenes, ya no solamente de ecología, sino que cuando vino a Chile, a Maipú. Y tendremos un invitado, a Jorge Tierra Garat. Santa Maipú. Bueno, ahí los fanáticos de Maipú. Así que los invitamos a ver este video para contextualizarnos un poquito. Con Jesús, estamos llenos de esperanza y nos sentimos llamados a ser profeta de su amor. Le presentamos la Cruz de Chile. Ella representa nuestro país y nos recuerda nuestro compromiso de cada día construir una patria más justa y solidaria. Su color azul representa nuestro anhelo de cielo. La cinta roja nos recuerda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y su alianza con cada uno de nosotros. Y su estrella representa a nuestra Madre, la Virgen María del Carmen. Con mis manos vinimos a hacer luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. En mi trabajo como obispo pude descubrir que hay muchas, pero muchas buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad. Ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. ¿Saben quién tiene el problema? El problema lo tenemos los grandes, que cuando escuchamos estos ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos decimos: piensa así porque es joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper. Y eso es verdad. Detrás del ya va a madurar, contra las ilusiones y los sueños, se esconde el tácito ya se va a corromper. Cuidado con eso. Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones. No bajar la guardia y dejarse comprar por 2 chirolas. Eso no es madurar. Así que cuando los grandes pensamos eso, no le hagan caso. Eterna donna eis Domine. Presentamos a Jorge. Jorge es compañero mío de segundo año del seminario. Estuvimos el año pasado ahí, el 3 de marzo, ingresando. Y ya ahora estamos de vuelta en los estudios con todo. Jorge tiene un recorrido un poco largo, pero muy bonito. Estuvo en el seminario primero, después se retiró y volvió. Y por eso es que le tocó, siendo seminarista, la estadía del Papa acá en Chile. Así que le damos la bienvenida. Un aplauso, muchachos. Muchas gracias. Eso, Bueno, comenzando con algo muy sencillo, pero creo que a los dos les puede haber tocado muy potentemente, especialmente a Jorge. ¿Cómo fue para ustedes la experiencia de que viniera el Papa?
Padre Jonathan, ¿cómo fue para ustedes tenerlo aquí cerca, bueno, en la casa? Tremendo, porque yo me ordené el año 2017. Entonces fue la ordenación y yo creo que casi inmediatamente se confirmó que venía el Papa. Entonces para nosotros fue un tremendo regalo, para mí como cura recién ordenado. Tuve la oportunidad y un regalo de poder ayudar también en la liturgia. A mí me pidieron ayuda especialmente en la misa en el Parque O'Higgins. Entonces eso, más que la cercanía, digo, de la como física de estar, porque estuve en el presbiterio como la mayoría de los sacerdotes, ¿cierto? Me permitió como preparar el corazón para lo que era, para una generación, y en esto todavía me siento joven, para una generación que no había tocado una visita del Papa en Chile. Como fue tan significativa la visita del Papa Juan Pablo II, el año 87. Entonces, es distinto escucharlo por nuestros papás, ¿cierto? Nuestros abuelos, pero también por la gente de nuestras comunidades, que cuando vino el Papa a Chile, a decir, ¿no? Hoy va a estar el Papa con nosotros. Para mí, yo me acuerdo perfecto cuando llegó y se detiene en Pudahuel, ¿no? Frente a la tumba de Enrique Alvear. Yo me puse a llorar también de la emoción, diciendo como ya está en Chile, como que se acabó la espera. Impresionante. Sí. Aprovechamos también de invitar a todos los que nos están viendo a compartir el link que tienen en YouTube, a compartir el vivo por Instagram. Y saludamos, tenemos 3 personas aquí saludándonos, muy motivados: Osvaldo, Ana y Jacqueline. Así que ahí yo creo que llegaron los saludos directamente a Jorge. Todos los fans aparecen. Y Jorge, ¿para ti cómo fue tener al Papa? Estando ahí también con una experiencia bastante notable, ¿nos podéis contar un poco? Sí, no, la verdad es que me impresionó mucho. Yo me acuerdo que me enteré, estaba en clase de inglés cuando nos dijeron que iba a haber una noticia, así que la clase de inglés pasó a segundo plano, la profe no pudo seguir, y ahí nos enteramos de que venía el Papa a Chile, y la verdad es que no sabía muy bien qué iba a pasar, y me acuerdo que, bueno, a mí me pidieron ser ministro del libro en la misa del Parque O'Higgins, y para mí fue impactante. Y recuerdo con mucho cariño que lo primero que hice, bueno, cuando llegó el Papa, todo al parque... ¿A qué te refieres con ser ministro del libro? Quizá la gente no lo... Ministro del libro es básicamente estar con el misal al frente del celebrante. Que es el libro con lo que uno reza la misa. Claro. Que es el libro que tiene las oraciones principales para que el celebrante pueda celebrar, valga la redundancia. Y en este caso me tocó estar con las oraciones que el Papa usó en la misa. O sea, estaba ahí con el Papa al lado. Al frente, al lado, sí. Me acuerdo que llegó a la sacristía y los que estábamos ahí tuvimos la posibilidad de saludarlo. Y hay algo de lo que nunca me voy a poder olvidar, es que era radiante. Me impactó lo radiante que era. Puede haber sido también cierto por su hábito que es blanco en el fondo. Pero me impactó lo radiante que se veía, y bueno, probablemente ya es una degustación del cielo, y entonces en el fondo fue con mucha emoción, y esto lo confieso así, pero cada vez que pienso en el Papa cierro los ojos y me puedo acordar y puedo ver su rostro brillante, sus palabras, puedo recordar un poco ese día ahí. Entonces para mí es muy emocionante, y recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y respeto al Papa, que es el dulce Cristo en la tierra. Y ahí, ¿cómo fue? Me imagino que la preparación tiene que haber sido, bueno, interior, pero también exterior, el repasar una y otra vez el misal, para no equivocarse ahí con no sé cuántos miles de personas al frente. ¿Cómo fueron esos días previos? Sí, o sea, aparte de todos los ensayos, que la misa la ensayamos harto, yo creo que lo principal era como preparar el corazón para poder estar con el Papa. O sea, yo no sé si voy a poder estar con alguien tan importante hasta que llegue al cielo, si Dios lo quiere, con alguien tan importante y con una fuerza espiritual tan grande como el Papa. Entonces lo recé mucho y le agradecía mucho a Dios, también al seminario y a quienes me designaron para ser ministro del libro, porque yo creo que no es algo que pueda repetirlo siempre, y lo guardo con mucho cariño en el corazón, y también es una guía para mi vocación. ¿Y para usted, padre, se prepararon de manera especial en el seminario?
Yo ya estaba fuera del seminario. Ah, bueno, claro. Claro, pero la noticia la supieron la apenas noticia- ya estaba ordenado, entonces. Claro, yo estaba Sí, a ya. punto de la ordenación, o creo que ya fue la ordenación, por eso Ya. también para la comisión fue muy intensa la preparación, porque fue, yo creo que en menos de un año. La visita, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II la pudieron preparar en 3 años. Entonces realmente fue muy desafiante. A mí me tocó, como les contaba, estar en la comisión de liturgia de Santiago, especialmente la misa del Parque O'Higgins, y colaborar con la comunión, tanto hacia los fieles, pero especialmente ayudar como a coordinar a los ministros, los sacerdotes que dan la comunión y también la comunión del presbiterio. Entonces fue una preparación exigente, porque nosotros por lo menos del seminario estamos mucho más acostumbrados a estar en la catedral, pero vieron que fue intensa, exigente, pero fue un regalo tremendo. Y quizá una pregunta que puede generar un poco de tambaleo, un poco de nervio contestarla, pero con toda libertad. También fue un momento de bastante dolor. La iglesia pasó por una crisis muy fuerte. En la venida del Papa fue noticia y fue complejo, pero creo que también eso trajo después una sanación y un proceso muy bonito. ¿Cómo vieron ustedes quizás en esos primeros momentos de un cierto nerviosismo? ¿Qué pasaba con todas las cámaras que se tiraban sobre el Papa y sobre la iglesia? Pero a la vez que uno veía como se iba abriendo una herida para poder ir limpiándola de cierta manera. Mira, el Papa cuando está en la catedral y habla con los consagrados, les dice que en el fondo no hay que tener miedo a la herida y que desde ahí hay que renacer, y habla de la experiencia de Pedro, ¿cierto? Y yo creo que eso es un poco la visita también. O sea, en un primer momento fue difícil y como dices tú, nervioso por las declaraciones tal vez y por cómo se fue dando todo, pero si uno espera que decante las cosas y a la larga fue un fruto y algo que estamos empezando, yo creo que a experimentar y que es para largo, que en el fondo que la limpieza y que la renovación parta de la herida. Somos frágiles, somos necesitados de la misericordia de Dios, y yo creo que cada uno de nosotros ha podido ser la experiencia que tuvo San Pedro negando al Señor y después siendo reconfirmado y reafirmado. Entonces yo creo que tal vez fue un momento duro y de nerviosismo, pero a la vez de mucho fruto, y ahora y va a seguir siendo, sobre todo tal vez para la formación sacerdotal y también para cada uno de los clérigos que hay aquí en Chile. Bueno, está considerado uno de los momentos, y no por una soberbia chilena, digo, ¿no? Pero uno de los momentos históricos para la iglesia más importantes. O sea, de hecho, también para el contexto del Vaticano, se entiende y se reconoce una de las visitas más complejas que tenía un pontífice a un país. Por la recepción, por la densidad. En esa misma semana, como contexto político, se estaban legislando leyes de los cuales tenía también bastante tenso la relación de la Iglesia con el Estado. Entonces, la noche anterior a la llegada del Papa hubo como 3 pequeños intentos de atentado a algunas iglesias, al menos acá en Santiago. Entonces, que gracias a Dios no fue nada mayor que alguna puerta, en fin. Entonces, tomaba también al país de un modo distinto. Y fue un momento histórico para abordar incluso la crisis de los abusos. El Papa no llega con un negacionismo. El Papa quizás llega también con una parcialidad de lo que estaba sucediendo en Chile. Y eso yo creo que coloca a Francisco en un camino para enfrentar la crisis. Y lo digo porque el primer encuentro que tiene en La Moneda, uno lo puede recordar, en ese momento, ¿cierto? Estaba la presidenta Michelle Bachelet. Él comienza diciendo, que es muy propio de la espiritualidad incluso ignaciana, que frente a lo ocurrido él no puede no sentir sino dolor y vergüenza. O sea, él no llega diciendo, bueno, nosotros como iglesia hemos hecho todo bien, ¿no? O sea, él llega con un sentido de realidad bastante importante, con una parcialidad de lo que estaba ocurriendo. Y por eso yo creo que la visita a Chile, para la crisis de la iglesia en Chile y para la crisis de los abusos, o de la crisis de la iglesia universal, marca un punto de bisagra para entender la comprensión del abuso de un modo distinto, ¿no? O sea, el Papa pide perdón, el Papa reconoce que se equivocó. El Papa un año después convoca por primera vez a un encuentro de carácter mundial sobre la prevención de abuso, la protección de menores, que después hizo una publicación, después hizo un vademecum o un instructivo sobre cómo tratar los abusos
hizo después un motu propio a nivel canónico sobre incluso el cambio de las penas. Entonces, por eso digo, no se atribuirnos una soberbia, como decir gracias a Chile, pero también lo que dice Jorge, gracias a nuestra herida, porque no puede ser sin la herida, que nos da dolor, nos da vergüenza, comienza un camino distinto hacia la comprensión de los abusos, que incluso el Papa en los documentos que le dirige a Chile pasa a hablar de los abusos, a la crisis de los abusos, a la cultura del abuso, para pasar también a una cultura del cuidado. Sí. Y para volver un poco a la alegría, porque este tema es más complejo y nos hace volver a recordar heridas, queremos recordar buenas frases de esta venida del Papa. No sé si se acuerdan de Maipú, cuando el Papa empieza a hablar con los jóvenes y a motivarlos a decir una clave. Se mete en el mundo del internet y el wifi. ¿Se acuerdan de eso? Por supuesto. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Tal cual. Qué frase del Papa, o sea, perdón, del Papa de San Alberto Hurtado. Bueno, eso fue, él citó también, algunos lo criticaban diciendo no era tan juvenil porque citó una canción de La Ley, que también un grupo chileno, pero lo hizo, claro, no citó un reggaetón, no sé, pero lo hizo también para vincularse, para generar una conexión distinta, pero coloca esta frase que fue muy simbólica, ¿sí? Sí. ¿Y con qué se quedan, un poco para ir cerrando este segmento? ¿Con qué se quedan de esa visita? ¿Con qué recuerdo alegre y esperanzador también para poder compartir la esperanza este año del Papa Francisco? Mira, yo creo que al menos para mí lo más importante es primero que estuvo el vicario de Cristo acá, o sea, ¿quién más que el Papa que nos viniera a confirmar en la fe y en el fondo a ser un padre de todos nosotros? Y si lo puedo tomar a modo personal, para mí fue estar con la iglesia total en el fondo representada en el Papa, y creo que nos deja el desafío de primero tomar esta frase de San Alberto Hurtado, que haría Cristo en mi lugar, y segundo, nunca olvidar que somos necesitados de misericordia y que por esa misericordia, por nuestras heridas, por nuestros pecados, podemos renacer. Y en el fondo, si yo creo que si le tomamos el peso que es ser cristiano hoy en día y que es ser misericordiados, como decía el Papa, ¿cierto? Vamos a poder hacer un mundo mejor, vamos a poder ser mejores cristianos y ser el rostro visible de Cristo para todos los que lo necesitan, no solo los que están dentro de la iglesia, sino que también los que están afuera y que necesitan de nosotros. Con lo que tú hablas de la esperanza, haciendo resonancia como de la visita de Juan Pablo II, la cual yo no estuve, pero que se transformó en un himno, esto del peregrino de la paz, el mensajero de la vida, y después con el lema de la visita del Papa Francisco, mi paz les doy, yo creo que nos dejó esta esperanza que está asociada con la paz. No fue un suspenso, no fue un paréntesis, sino que fue instantáneo tampoco. Claro, fue un bálsamo a la sociedad, un bálsamo también a la iglesia, que veníamos golpeados. Entonces no suspendió la realidad, sino que nos permitió darle horizonte desde la esperanza en Jesucristo. Sí. Bueno, yo me quedo, aprovecho de compartirlo también, con la visita a la cárcel y a la Universidad Católica. Yo en ese minuto estaba en la universidad y también fue muy impactante, porque el Papa se juntó con personas de distintos lugares de Chile, con gente que estaba privada de libertad, con gente que estaba estudiando, preparándose para ser muchos de ellos líderes, también con el gobierno. Creo que lo multiestamentario de las visitas del Papa es muy notable, a mí me marca mucho. Así que con con esa motivación, con esa esperanza y visión del Papa, queremos ir cerrando este segmento. Agradecerle a Jorge con un aplauso, por favor, muchachos. Gracias. Gracias a todos. Aprovechamos de darle la bienvenida a Andrés, que ya está en nuestra cámara. Muy bienvenido, Andrés. Eso. Un gusto. Contexto, Andrés viene llegando de vuelta de su año pastoral, así que tiene harto que compartirnos.
Pero no sé si este sea el espacio para No, compartir mi no, experiencia. Pero todo se va sumando, todo se va sumando. Sí, pero agradezco el espacio y dado que menciona el año pastoral, yo cerré mi año pastoral leyendo Dilexit Nos, que es la última encíclica del Papa, y siento que eso me permitió hacer una síntesis muy linda de mi propia experiencia, de mi propia vivencia pastoral con la gente allá en Maipú. Si es que hay alguien por ahí, le mando muchos saludos a la parroquia Cristo Resucitado. Pero bueno, como siguiendo un poco con eso, a mí me cautiva pensar que el Papa en su último, o sea, de los últimos 3 escritos como más públicos de exhortación apostólica o encíclicas que escribe, 2 se refieren directamente a algo, o sea, al amor y a la confianza en el amor. Está Es la confianza, que él ha escrito sobre, que busca un poco la espiritualidad de Teresita de Lisieux, y esta encíclica Dilexit Nos, que se centra en el Sagrado Corazón. Como que a mí me hace pensar como que algo nos quería decir el Papa, como cerrar su pontificado, porque ya finales de 2024 ya había tenido varios episodios de salud compleja, todavía no vivía lo que vivimos en los últimos meses, pero ya se estaba cerrando, por así decirlo, su periodo, su ministerio aquí en la tierra, y como que manda estas 2 perlitas. Se podría decir que son, claro, como tú dices, 2 perlitas que van quizás cerrando un camino de una búsqueda espiritual. ¿Tiene alguna línea en ese sentido? ¿Lo ven ustedes? Andrés, ¿qué puedes decir tú? Sí, yo, perdón, traje torpedo, pero Perfecto. me pareció... Es Mateo. Me pareció importante en la conclusión de Dilexit Nos, me dio la luz que yo quizás estaba buscando, o la que quisiera traer acá, que él dice que al final lo escrito en las encíclicas sociales, que son Laudato Si, Fratelli Tutti, no son ajenas al encuentro que tenemos con el amor de Jesús. Y cómo ese encuentro con el amor de Jesús, cómo al beber de este amor de Jesús que brota de su corazón traspasado, de su corazón que solo tiene deseo de amar, somos capaces de tejer lazos fraternos, de velar por la dignidad de la persona, de mirar el medio ambiente de la casa común y cuidar, como que al final siento que como que de esto que hice se podría aprender como no podemos hacer nada por los demás, no podemos hacer nada por el mundo, nada por la iglesia, nada por la gente, si primero nosotros no nos acercamos y tenemos una experiencia vital de encuentro con el amor de Jesús. Y siento que es como, ¿dónde está su fundamento? ¿Dónde está su raíz? De toda la acción de la iglesia y de toda esta renovación o búsqueda de camino del Papa, en el amor de Jesús que se quiere derramar por todos nosotros. Como que a mí me hace, no sé si es que comparte o no, quizás. Totalmente. Creo que vuelvo al tema de la experiencia personal, esa de saberse un hombre profundamente amado, y como le gustaba estos neologismos, nuevas palabras, misericordiado por Dios. Y como una anécdota que no sé si necesariamente la pensó así, ¿no? Pero habitualmente el primer documento encíclica que elabora un papa es como su carta de navegación. Se presenta, pero además dice un poco lo que quiere proponer. Y Francisco, si bien hizo Lumen Fidei como a dos, podríamos decir, como 2 manos, 2 escrituras con el Papa Benedicto, cuando hace Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio, él habla en términos de la evangelización un retorno a lo esencial de la fe. Y cuando habla del anuncio querigmático de la fe, y después coloca en un número lo que después lo dicen en la exhortación sobre los jóvenes, como lo fundamental que quería escuchar todo joven, es que Dios te ama, Dios te salva y Dios vive para estar junto a ti. Entonces, en esto que dice Andrés, que estoy muy de acuerdo, que yo creo que dio mensajes en sus encíclicas muy fuertes y con una dirección bastante como clara. Laudato Si la acabamos de citar, o Fratelli Tutti, o sobre la encíclica o exhortación, perdón, de la familia, Amor y Leticia, pero más que faltaba, me parece que esta encíclica sobre el amor de Jesús como que es capaz como de darle como la costura, o darle literalmente el corazón a este esqueleto de su pontificado.
de su magisterio, al menos escrito, para decir finalmente como este es el punto de partida, el encuentro personal, y que recordemos que Francisco también lleva a la Iglesia Universal, y esto para sacar como pecho también como latinoamericano, lleva a la Iglesia Universal Aparecida. Y él cita en Evangelio Gaudium al Papa Benedicto, que no se comienza a ser, ¿no?, cristiano por una idea, sino por un encuentro personal con Dios que cambia la vida. Entonces, finalmente, su último documento, yo creo que es el corazón de su magisterio. Y gracias por la imagen del esqueleto, a mí me impacta especialmente y creo que la gente también la está agradeciendo. Ahí Ruth Cornejo mandó un comentario agradeciendo por los temas y creo que estas son las cosas que la gente motiva. Tenemos palo blanco ahí. Sí. Sí, pero gracias por la imagen, creo que es muy aclaradora. Y un poco tomando este corazón, ¿a qué nos estará invitando el Papa a nosotros personalmente, como católicos, ya sean seminaristas, sacerdotes, diáconos, laicos, con este cierre, con este corazón que le da a ese esqueleto? Una pregunta difícil. Sí. Yo hablo, a mí personalmente, a mí me empuja, o sea, como que me dice como, ante esta pregunta que quizás varios de nosotros tenemos hoy en día, como cómo evangelizar hoy día, cómo llegar a la gente que necesita del evangelio, pero que como se lo estamos presentando no le llega, partiendo por mí mismo, como que a veces a mí como que me cuesta que me entre plenamente el evangelio, esa invitación a confiar, a buscar el amor de Jesús, a mirar su corazón que solo arde en deseo de transferir ese amor a nuestros propios corazones. Como que a mí me invita a eso, como a ver cómo está el corazón del hombre hoy, que el Papa lo hace, o sea, a lo largo de la encíclica lo hace, como mira un poco el corazón del ser humano y mirar el corazón del ser humano y decir, chuta, ¿cómo ese amor se puede derramar colmando esos vacíos quizás que hoy día siente la gente o que siento yo mismo? O sea, la soledad que uno experimenta en diversas situaciones, el aislamiento a pesar de estar tan conectado, que es algo que le gusta mucho al Papa, como el individualismo a pesar de estar tan conectado. Entonces mirar el corazón de Jesús a mí me hace, o sea, y el enfoque que hace el Papa, y confiar en ese amor, me hace pensar, chuta, yo tengo que compartir ese amor, compartir eso que yo vivo, que yo siento, que yo reconozco en mi corazón, con otros que lo necesitan, que lo están esperando, que ese amor toque sus vidas y sus realidades. Sus vacíos. Sus vacíos, sí. El Papa Francisco en su pontificado fue bien criticado como como casi como una tensión o un desprendimiento, despreocupación de la doctrina o de los elementos fundamentales de la fe. Yo creo que el Papa lo que nos ofreció en su pontificado, especialmente el magisterio que escribió, son más bien claves pastorales. Y una clave pastoral, me parece hoy día desde la confianza y el amor, como decía Andrés, no es que nos estamos olvidando del conocimiento del contenido de la fe, sino que el punto de partida es la experiencia de saberse amado por Dios. Eso es lo que puede transformar el corazón de una persona. Uno puede enseñar mucho, puede dar a conocer, y es lo que nos mueve a nosotros, ¿no?, la alegría del Evangelio, proclamar la buena noticia, pero si al otro no le somos capaces de transmitir, no porque lo repetimos, Dios te ama, sino porque en primer lugar nosotros miramos con amor, va a ser muy difícil que alguien pueda sentirse amado por Dios. Entonces, yo creo que nos ofrece una clave pastoral, más que, no es un plan pastoral, nos ofrece más bien un punto de partida. Por eso yo vuelvo como a estas tres verdades de fe que vive el Papa, ¿no? Y yo creo que una pregunta que nos podríamos hacer todos, no para hacer un examen de conciencia moral, pero si de verdad, especialmente después de la resurrección, nos sabemos amados y salvados por Dios. Es que eso te cambia la vida. Eso te cambia la vida y te puede decidir dejarlo todo. Termino con una frase que me llamó mucho la atención de uno también de los autores quizás como donde bebió Francisco en su etapa más bien de argentino, de la teología argentina,
que fue de un autor de Lucio Gera, que él hace una explicación de, de la vida de Pedro entre la negación y después el texto de San Juan del Pedro me ama. ¿Se acuerdan? 3 veces Pedro me amas, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, que dice este autor, en la negación el miedo venció al amor, pero en la nueva profesión el amor venció al miedo. Eso es lo que le hace a Pedro dar la vida finalmente en la cruz. Que se supo amado, no solamente decirle, Señor, yo te quiero, me cuesta, soy frágil, que pensó y lo comprobó que a pesar de su negación y su fragilidad, Jesús le estaba ofreciendo una nueva oportunidad. Tenemos ahí un comentario por las redes que nos habla un poco de esto también, y en cuanto al recuerdo que tiene la gente del Papa. Y dice que a él le quedó muy marcado el volver al encuentro en la sencillez. Ahí nos comparte Camilo su experiencia. Muchas gracias, Camilo. Y un poco también para ir cerrando, y en línea con lo que va diciendo el padre Jonathan, ver también que el Papa está en ese cielo al que tanto miró, y que como tú dices, en el fondo somos para el cielo, y Cristo murió por nosotros para la eternidad. Queremos compartirle ahora algo muy sencillo, pero que creo que puede ser muy marcador como cierre, y pensando también que el Papa está adelante. Siempre nos dijo, ¿se acuerdan? La JMJ en Río decía, che, jueguen para adelante, la pelota para adelante. Bueno, compartamos un poco ese video pensando que el Papa está adelante, que el Papa ya jugó su partido y nos espera en el cielo. Así que rueda el video. Y me pregunto, ¿cómo podemos convertirnos en raíces de alegría? La alegría no está en la biblioteca encerrada, aunque hay que estudiar, pero está en otro lado, no está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Y eso a veces cansa. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se cansaron alguna vez? No. ¿Sí? No oigo. ¿Se cansaron alguna vez? Entonces, piensen lo que sucede cuando uno está cansado. No tiene ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja, porque no tiene ganas de seguir. Y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No. ¿No oigo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No oigo? Levantarse. Y hay una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos que les gusta subir montañas tienen un cantito muy lindo que dice así: en el arte de ascender la montaña, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Cosa linda. Requiem eterna Donna eis Domine. Yo también estuve ahí, tuvimos como seminario en la JMJ por regalo de Dios de Madrid el 2011 y después de Río el 2013, con el Papa ahí, o sea, recién asumido,
era su primer viaje a Latinoamérica, entonces venía como con todo el entusiasmo, venía como derrochando energía. Fue muy lindo. Qué bonito. Sí, yo todavía tengo grabadas varias de las frases que dijo y que después a mí me encantó leerlas de nuevo en Evangelii Gaudium. O sea, las cosas que decía como el no balconear la vida, el jugar para adelante, que después aparecen como en sus discursos, como haberla escuchado ahí en primer plano, bien lejos. Yo estaba como al otro lado de Copacabana, pero se veía un puntito blanco y escuchar al Papa hablando, para mí fue bien especial. Y un detallito, mi mamá me dijo, cuando me dijo, ya te ayudamos como a que puedas ir y vemos cómo pagarlo y todo, pero con un compromiso, que leas todo lo que el Papa diga de aquí hasta que sea la JMJ. Y fue chorísimo hacer ese recorrido, no me acuerdo mucho de lo que leí, pero me ayudó a llegar muy preparado como a eso. Fue una anécdota simpática de él. Notable. Qué bonito. Muchas gracias por compartirlo. Y ahora los invito a quedarnos con dos ideas y dos frases que fueron bien icónicas. No balconear la vida, y repetirlo juntos, como diría Monseñor Chumalí. No balconear la vida, no balconear la vida, y no balconear la vida. Y la segunda, que seamos una iglesia en salida, que salgamos a jugar la pelota adelante. Creo que puede ser muy bonito quedarnos con esta imagen y juntos rezar por el Papa, rezar por su descanso eterno y como se repite en las exequias, dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Los invito a rezar un Padre Nuestro junto con la gente en Instagram, en YouTube, por el Papa, por su descanso eterno y encomendando especialmente a los cardenales, a quienes tienen la gran labor de discernir a quién quiere el Espíritu Santo como el nuevo sumo pontífice. Y digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Agradecemos profundamente al Padre Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este tiempo. Un aplauso. Gracias. Y Andrés, por supuesto, por su última intervención. Muchas gracias, Andrés. Grande. Así que muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente. No sabemos cuándo, pero esperamos aparecer nuevamente en las redes constantemente. Y por supuesto, aprovechando que tenemos aquí los superpoderes del Padre. Padre, ¿nos quiere dar la bendición? De todas maneras, bueno, agradecer a las personas que se conectaron. A mí pasó algo lindo que seguramente ocurrió en todas las parroquias. El lunes cuando nos juntamos a celebrar la misa con la comunidad, llegó gente de todas las capillas. Y finalmente el dolor y la esperanza de la resurrección nos provoca la comunión. Y eso es rezar por el Papa, es signo de comunión. Así que recemos por la Iglesia Universal, tú decías rezar por los cardenales, y hacer también una memoria agradecida por su paso en medio de nuestra vida. Así que pedimos al Señor que en esta noche nos bendiga especialmente, que en la experiencia de la misericordia, de sabernos amados por Dios, nos mantengamos atentos y fieles en la esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Eterna